Buenas noches a todos. El Colegio Mexicano de Médicos Veterinarios o Tecnistas dedicados a las pequeñas especies les da la más cordial bienvenida en este recinto para que llevemos a cabo el tema de perspectivas del uso de adyuvantes analgésicos en perros y gatos. Para mí va a ser un gran honor presentar al doctor que nos va a apoyar en esta plática, pues ya que pues tiene una trayectoria ya muy relevante en la medicina veterinaria y zootecnia aquí en México. Algunos de ustedes pues ya lo han de conocer, lo han de haber visto. Bien sabemos entonces que pues es académico en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y pues va a ser un gusto leerle su currículum. Bien, el doctor es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. También tiene su maestría en Ciencias Pecuarias, Universidad de Colima, México, y es doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales en el área de Medicina y Cirugía Animal, con perfil dirigido a anestesia y analgesia de pequeñas especies por parte de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Estado de México. Cabe señalar que tiene 6 diplomados que son pertenecientes al área de Medicina y Cirugía y Zootecnia, así como epidemiología veterinaria y fauna silvestre. Su labor docente del doctor, pues es del... Aquí no, 2020, este año cumplo 25 años. Nada más, 25 años. Bien. Bien, pues recibimos al doctor con un fuerte aplauso y le cedo el micrófono para que iniciemos la plática. Te voy a poner el micrófono para la cámara. Vale, bienvenido. Gracias. Bueno, pues primero buenas noches. La verdad es que siempre es bueno rodearse de muchos amigos. Así como llegué, vengo corto, largo y a todo mundo le doy un abrazo, un beso. La verdad es que encantado de estar nuevamente aquí. Ahora con un nuevo pretexto, y este nuevo pretexto es presentar algo sobre adyuvantes analgésicos en los perros y los gatos, que es prácticamente lo más reciente en la línea de investigación que estamos manejando. Y dentro de lo que estamos manejando, sobre todo con la parte de gatos, es que quiero establecer a lo mejor directrices para poder utilizar gabapentina, pregabalina, trazodona, en el caso del cannabidiol, que también lo incluye un poquito en la presentación. Y tenemos expectativas sobre la fluoxetina y sobre algunos otros ansiolíticos que, además de controlar el miedo, además de quitarme ese malestar de estrés sobre los pacientes, la verdad es que también resulta muy favorable porque tienen efectos analgésicos. Se puede mejorar la analgesia de nuestros pacientes. Entonces, cada uno de estos temas pues va a versar prácticamente sobre esta situación. Entonces, la primera parte, que probablemente sean los fármacos que más estamos utilizando y que a veces abusamos de este tipo de herramientas, obviamente son los gabapentinoides. Dentro de este caso, los gabapentinoides, yo quisiera empezar con esta comparación. Este es el núcleo de un neurotransmisor que se llama ácido gamma aminobutírico. Se llaman gabapentinoides porque tienen la misma base, la misma estructura química, sin embargo, no tienen actividad GABA, no interactúan con ese receptor. Entonces tienen otros mecanismos de acción por los cuales se puede ver afectada la fisiología de cada uno de estos pacientes, y la verdad es que he dividido este tipo de conceptos. Vamos a ver cómo se usan en anestesia, en sedación, en el dolor neuropático, el dolor crónico que es inadaptado o bien mal adaptativo. Tenemos la osteoartritis, el dolor oncológico y algunos usos inapropiados, porque no falta el humano que ya empieza a consumir gabapentina, pues porque el fentanilo ya está prohibido, ¿vale? Y más o menos va por ahí el asunto. La gabapentina tiene algunos problemas que son muy fuertes en cuanto a salud pública. Lo primero que hay que considerar es esto: ¿cómo voy a usar gabapentina? ¿Cómo voy a usar pregabalina? Y entonces hacemos un cuadro comparativo sobre la farmacocinética que tienen estas dos sustancias. Primero comentar, el caso de la gabapentina se rige por un proceso no lineal, es decir, es un proceso de orden cero. Por lo tanto, siempre vamos a necesitar un mecanismo de transporte activo para que se pueda absorber. Y esto es una enorme desventaja, porque si nosotros usamos gabapentina por vía oral,
para que rinda el efecto, para que busques el efecto y lo consigas, necesitas utilizar esa gabapentina cuando menos 3 horas hasta 4 horas antes de realizar el viaje a la consulta, porque es para lo que más lo recomendamos. Pero también necesitas considerar que si es un procedimiento quirúrgico, también son 3 o 4 horas antes. Con el caso de la pregabalina se rige por un proceso lineal de primer orden, es decir, la pregabalina utiliza el mismo transportador en el tracto gastrointestinal que se destina a la absorción de aminoácidos. Entonces, la pregabalina, con 1 hora que la des antes de un procedimiento quirúrgico, con eso es suficiente. Entonces, tienes esta buena expectativa. Si lo que tú quieres es un mecanismo de acción, una absorción que se dé más rápido, entonces pregabalina. Si no quieres y tienes tiempo suficiente, bueno, pues entonces eliges la gabapentina. En ambos casos tiene que quedar claro que no tienen procesos de unión a proteínas y tampoco se biotransforman. Por lo tanto, ¿qué ventajas tenemos? La pregabalina, la gabapentina, si mi paciente tiene entonces insuficiencia hepática, lo puedo dar. Si tiene daño hepático, lo puedo dar. Pero ojo, en cuanto a excreción, aquí la excreción lo que vamos a ver es que es totalmente renal y estas dos sustancias utilizan el mismo transportador para excretarse que la creatinina. Entonces, si vas a decidir pregabalina, gabapentina, lo que necesitas es medir creatinina. Si la creatinina, la depuración de creatinina es normal, a ese paciente lo puedes llenar todo lo que quieras, de gabapentina o de pregabalina, ¿sale? Entonces, son diferencias importantes. Si tu paciente tienes la sospecha de que puede tener enfermedad renal, bueno, pues entonces lo primero que tengo que hacer es ver cómo se está eliminando la creatinina y hay ratios, urea, creatinina, proteinuria, pero también lo más importante, medir creatinina en sangre, pero también medir la creatinina en orina para ver cómo está la depuración de este compuesto. Las dosis de gabapentina son de 8 a 10 miligramos kilo. En el caso del gato se puede estipular 50 miligramos por gato si tu paciente pesa menos de 3 kilos. Si el paciente pesa más de 3 kilos, dale 100 miligramos, que sería la dosis más apropiada para este paciente. Y con respecto a la pregabalina, las primeras dosis que aparecían es 1 a 4 miligramos kilo. Sin embargo, estamos observando un fenómeno bien particular. Si yo le doy 4 miligramos kilo, yo podría pensar, alcancé el tope. Dale 5 miligramos y tienes más efecto. Dale 6 miligramos y tienes más efecto. Dale 7 miligramos y tienes más efecto. Por eso es que los pacientes se sedan. Por eso es que surge el concepto de cat friendly. Si todos los gatos llegan drogados, todos los gatos se van a dejar hacer todo. ¿Sale? Entonces, esa es una de las ventajas que puede tener esta pregabalina. De tal manera que entonces esto es algo que ya empezaba yo a comentar. Las dosis de 4 miligramos kilo consideran una concentración plasmática máxima que puede ser comparable entre perros y humanos. Por eso la gabapentina, cuando recién llegó a México y recién llegó a veterinaria, se le consideraba como un anticonvulsivante o un anticonvulsivo. Hoy día sabemos que tenemos mejores opciones, ¿sale? No puedo desecharla como anticonvulsivo, pero sí tengo mejores opciones al respecto. Los gatos que recibieron 4 miligramos kilo tuvieron sedación moderada, pero este es un efecto adverso que vas a tener con la pregabalina. Si el paciente se sedó porque fue a la clínica, cuando regrese a su casa tiene polifagia. El paciente recibió este compuesto y resulta ser que lo tuviste en cirugía. Cuando se recupere, probablemente el dueño te va a echar muchas porras, porque el paciente, cuando recupere la conciencia de la anestesia, va a estar comiendo, porque es un efecto adverso que normalmente tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si queremos evaluar dosis bajas, considera que a lo mejor el efecto analgésico puede disminuir, pero también la sedación. Entonces, necesitamos más estudios clínicos que sean prospectivos para no salirnos de este margen terapéutico de la concentración plasmática máxima. Y esto es algo que también ya comenté. Entonces, si nosotros trabajamos 5 miligramos kilo, fíjate la concentración plasmática que te da. Si le doy 2.5 miligramos, perdón, este es de 5, este es de 2.5. Si le doy 7.5, entonces la concentración plasmática se aumenta inmediatamente. Entonces, la pregabalina es un fármaco que se considera como dosis dependiente en cuanto a su farmacocinética.
Dijimos que tienen analogía con este compuesto que se llama GABA, pero no tienen efectos GABAérgicos. Entonces, si no tienen efectos GABAérgicos como tal, ¿qué es lo que vamos a tener? Su principal mecanismo de acción es este. Se unen a una subunidad y esta subunidad que vamos a documentar se llama alfa 2 delta 1 y depende enteramente de los canales de calcio. Si yo logro bloquear a esta subunidad, créeme, el dolor que es crónico se controla. Entonces, el paciente que tienes con osteoartritis, el paciente que tienes con algunos otros padecimientos como displasia de cadera, el que tiene problemas de columna, el que a lo mejor se va recuperando del trauma craneoencefálico, puedes utilizar a este tipo de compuestos porque vas a tener una ventaja, que es esta, el mecanismo de acción. No conforme con esto, entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar que la unión de la gabapentina y la pregabalina van a ser hacia esta unidad, por lo cual afectando estos canales de calcio, se va a afectar la exocitosis de neurotransmisores. ¿Cuáles neurotransmisores? Vamos a tener entonces todos estos: norepinefrina, serotonina, dopamina. Por eso estos compuestos son ansiolíticos. ¿Sí? Por eso decíamos, los gatos pues ya se dejan hacer todo, ¿sale? Los vas a dominar bien. Lo que no tienes que hacer entonces es, estás en la consulta, dale una gabapentina oral y quieras ver el efecto inmediatamente, eso no va a pasar, ¿sale? Acabo de decir que son 3-4 horas para esa gabapentina. Luego entonces, fíjate bien, la sustancia P. Entonces, ¿qué sucede con la sustancia P? Que se involucra en el dolor visceral. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo en estos proyectos de investigación es que la pregabalina la estoy evaluando de manera intraoperatoria y hay una analgesia, pero muy bonita, muy buena. Y además, ahorita vamos a comentar algo sobre requerimientos anestésicos. Entonces, actúan sobre la corteza, el bulbo olfativo, el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, el cerebelo, el asta dorsal. La verdad es que son sustancias que son muy buenas porque tenemos entonces efectos ansiolíticos aunado a los efectos como tal analgésicos que son bastante buenos. Entonces, en anestesia, ¿qué es lo que pasa? Hay varias evidencias. La primera, si yo utilizo la administración oral de esta gabapentina, y aquí viene el isoflorano, y en el caso de los gatos, entonces veamos, el que recibe isoflorano con un placebo en anestesia en gatos, normalmente lo manejamos entre 1.4 y 1.48% de concentración de isoflorano. Si yo le agrego a estos pacientes la pregabalina, fíjate bien cómo la concentración alveolar, que sería el requerimiento anestésico, se disminuye hasta 1. Es decir, puedes tener un ahorro hasta de 40% de anestésico. Si tú das menos anestésico, el paciente se hipotensa menos. Si das menos anestésico, el paciente se recupera más rápido. Si das menos anestésico, el paciente tiene menos afectaciones cardiorrespiratorias. Por lo tanto, entregas pacientes que puedan ser mejores, más estables. Puedes tener pacientes que se van a casa incluso el mismo día. Ya es más, la tendencia ahorita es prácticamente, ya no vamos a utilizar anestésicos. Ya todo es bloqueos, todo es, vámonos con bloqueos, procedimientos de pseudoanalgesia, lo que antes llamábamos neuroleptoanalgesia, y todo es bloqueos, y todo es debido a un antropomorfismo, porque en el humano así es como se trabaja. Entonces en los animales, cirugías de rodilla ya se hacen así, pacientes con pseudoanalgesia, pero que están con un bloqueo, y que esos bloqueos la verdad es que redundan bastante bien. Entonces, fíjate bien, si nosotros disminuimos el requerimiento anestésico con esta gabapentina, te das cuenta aquí, saturación de oxígeno 100 contra 100 del placebo, frecuencia cardíaca 189 contra 187, es decir, el paciente está estable. Si lo ves contra la presión arterial, probablemente, bueno, pues entonces tienes 115 contra 120, lo que sería la presión arterial sistólica. Entonces también el paciente está bastante estable. Si lo ves contra la temperatura, menos anestésico, menos hipotermia. Entonces tienes de temperatura 38.8 contra 38.9.
Entonces, tienes muchas ventajas de poderlo utilizar, pero esta es gabapentina. Ahora, ¿qué sucede? Todavía ahorita en la mañana estaba leyendo este artículo que me pareció muy interesante, sobre todo, igual, para el caso de los gatos, pero ahora con pregabalina. Y entonces lo mismo, acuérdate lo que mencionamos, menos dosis, menos efecto, más dosis, más efectos. Pueden ser buenos, pueden ser malos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? 5 y 10 miligramos. Con 5 miligramos, los tratamientos con pregabalina me situaron en 1.3. Con 10 miligramos kilo, 1.23. Es decir, más dosis de pregabalina, puedo tener más ahorro anestésico. De tal manera que entonces tienes ahorros anestésicos para isoflurano de 18% contra un 24%, algo muy similar a lo que se observa con el caso de la gabapentina. Todos estos conceptos surgen a partir también de observaciones que se hacen en humanos. Y en humanos, fíjate bien que también me encontré un artículo bien interesante, porque los humanos que fueron estudiados aquí fueron de 48 años, 47 años y de 51 años, en promedio. Y todos estos humanos que fueron sometidos a cirugía, porque no falta el humano que también quiere morder, el humano que también se desconecta y quiere golpear, y déjame y no me agarres porque yo no quiero ser anestesiado, y te acercas al humano y ya te dijo, ¿no? Entonces, para esos humanos que también tienen mucha agresividad, pues entonces también puedes considerar el uso de la herramienta. Fíjate bien, lo que aquí encontraron en este estudio es que la administración de 300 miligramos para el humano en total de pregabalina reduce el requerimiento de sevoflurano hasta un 33%. Entonces, en los humanos también puedes gozar de estas ventajas y son los primeros que empezaron a trabajar con estas sustancias. Ahora, lo más importante tal vez, ¿para qué usamos más el caso de la gabapentina o de la pregabalina? Estos fenómenos que se llaman sedaciones preclínicas, es decir, antes de que el paciente llegue a la consulta con nosotros. De tal manera que entonces, cuando nosotros hacemos esto, aquí está un estudio del doctor Laminen, que es la verdad muy interesante, en donde se habla de que estos gabapentinoides como ansiolíticos reducen la ansiedad y los comportamientos temerosos. Y lo que voy a estar observando es prácticamente la intervención de la subunidad alfa 2 delta 1, ¿sale? ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, pues entonces vamos primero. Lo que sucede aquí es que fíjate bien, con los que están en el transporte, el 51% que recibió pregabalina mejoró su comportamiento. Cuando están en la consulta ya en el examen clínico, el 55% mejora mucho su comportamiento. Entonces tenemos gatos todos marihuanos dentro del consultorio que prácticamente ya puedes hacer muchas cosas. Y además de eso, fíjate bien, si es ese gato que quiere sacar una muestra de sangre, lo rasuras y sobre la piel puedes utilizar lidocaína, prilocaína de manera local, que es un producto de uso humano que vale como 90 pesos, que se llama EMLA. Y ese EMLA lo colocas, te esperas unos 20 minutos en lo que le hace efecto también la pregabalina y te vas a dar cuenta que el sitio de punción, ese gato ya no se mueve, porque lo tienes bloqueado y además lo tienes bajo otro instinto, bajo otro comportamiento ya regulado. Entonces, son situaciones prácticas que obviamente pues nosotros tenemos que comentar. Estos resultados salen de 209 gatos que recibieron 5 miligramos kilo contra algunos otros que reciben placebo. Yo hace ratito te dije, la pregabalina con 1 hora antes que le des. Aquí en el estudio dijeron 90 minutos, por si las moscas, ¿no? Y el resultado es el mismo. Sí, claro. ¿A qué se debe que muchos gatos, manejo muchos gatos, les he enviado 400 miligramos de gabapentina y vienen enteritos? ¿Con cuánto tiempo? Les he dado 2 horas y media. ¿Cuánto dijimos? 3 a 4 horas. Tal vez, decía mi profesor Fernando Viniegra, es que el veterinario es desesperado. Entonces, dale chancecito, dale un timing. Ahora, no es la única herramienta, podemos utilizar otras y las vamos a comentar, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? Que los tratamientos son bien tolerados, aunque vemos que pues sí puede haber, durante la recuperación de la pregabalina sobre todo, ligera incoordinación, ligera ataxia.
Y de acuerdo con esto, bueno, pues también podemos tener cansancio observable en cada uno de los pacientes. Sin embargo, la pregabalina se identifica como una muy buena alternativa para poder utilizar en estos pacientes. ¿Cómo se dan cuenta de que efectivamente puede mejorar? Entonces, fíjate bien, esta es una escala que contesta el propietario. Entonces, oiga, cuando venía en el auto, cuando venía en el metro, metido ahí en el tráfico, con las ventanas cerradas, con todos amontonados porque te dijeron que venías en doble fila o hasta en triple fila, ¿no? Allá dentro del transporte. Entonces, el gato estuvo tranquilo, callado durante todo el tiempo de transporte y no expresa signos de estrés, ansiedad o miedo, le dices, excelente comportamiento, ¿sale? Pero si cuando estás en el transporte resulta ser que el gato muestra signos de estrés, ansiedad, miedo, vocaliza, saliva, se mueve mucho, se azota contra la jaula, tiene actitudes así que demandan fuerza y no descansa durante el 75-100% del viaje, entonces a lo mejor lo que dice la doctora es cierto, ¿sale? Ese fármaco que yo di no sirvió para nada, porque ese es un gato que viene sumamente estresado. ¿Por qué es necesario que controlemos el estrés o el miedo? Curiosamente, el estrés y el miedo siguen la misma ruta neurobiológica que el dolor. Entonces, un paciente que llega con estrés, con miedo, y yo dejo de lado los analgésicos, en el postoperatorio te vas a acordar, porque ese gato no nada más rasguña, también muerde, y hay gatos que vuelan, se avientan desde la tercera cuerda y te caen en la cabeza, y se agarran de todo, ¿sale? Entonces, mucho cuidado. Por esa razón yo me adelanto. Si controlo estrés, miedo, ansiedad, puedo estar controlando indirectamente también el dolor. Y en el postoperatorio los requerimientos de analgésicos también se disminuyen notablemente. Entonces, estas son las ventajas. Este es el cuestionario para el propietario, por si ya le sacaste foto. La otra, el cuestionario para nosotros en la clínica. Entonces, yo me pregunto en la clínica, oye, mí mismo, ¿el examen clínico se realiza fácilmente sin resistencia o con resistencia insignificante? El comportamiento del gato es excelente, ¿sale? Pero si lo que tengo es que al gato ya hice un taco de gato porque ya le coloqué una mano en la cabeza, una en la espalda, y luego por acá dice que el examen clínico se utiliza la restricción física porque ya lo envolviste en una toalla, entonces ya vas dando otras calificaciones. Y si lo mismo, tienes un gato sumamente agresivo, bueno, pues entonces hay un muy pobre comportamiento porque hay una resistencia que es extremadamente fuerte, ¿sale? Entonces, este es el cuestionario, pero para nosotros. Esto se utiliza en gatos. En los perros hay otra escala que también estaba consultando hoy en la mañana porque un alumno de la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla, la UPAEP, me habló por teléfono, que le hablaron muy bonito de mí, que quiere hacer tesis conmigo. Le dije, no sabes lo que haces. Pero si quieres trabajar, bueno, pues vamos a trabajar, ¿no? Y hay una escala que prometo, está en italiano, pero se las mando, ¿no? Ya sea con Francisco o con Víctor. Y se las mando. Nada más que sí es un poco cansado aplicarla. Esa escala sería para con tiempo. Son 100 preguntas, ¿vale? Y ahí puedes determinar si el perro tiene estrés, tiene miedo ante el dueño, tiene miedo ante el médico, tiene miedo ante el entorno, es agresivo, porque no todos son agresivos. O sea, si yo no conozco a alguien y obviamente se me acerca, pues sí, o respondo con miedo o respondo con un golpe, ¿no? Pero eso es lo mismo que pasa con estos pacientes. Entonces, el estudio del comportamiento, la verdad es que poco a poco resulta más interesante. La pregabalina durante el transporte, pues es el mismo estudio y ya vimos que más del 60% en este caso que recibió pregabalina mejora mucho su comportamiento, vocalizan menos, se estresan menos, porque además tienes otra cuestión. El gato que llega estresado a la consulta normalmente llega con hipertermia, ¿sí? Y luego cuando ingresas anestesia, ¿qué crees? El isoflorano, el sevoflorano y el desflorano pueden generar algo que se llama hipertermia maligna. Y entonces se apellida maligno porque dice mi mamá que no es bueno. ¿Sí? Yo cuando escucho el maligno es así, ¿sale? Entonces lo mismo con el caso de la temperatura. Ahora, otra cosa también, el paciente que llega en estrés también llega con estados de hiperglucemia.
Y luego entonces mides la glucosa, mides la glucemia, te da niveles de 400 y lo primero que se nos ocurre es diabetes. Y no es cierto, lo que tienes es que ese paciente tiene mucho, pero mucho estrés, ¿sale? Entonces, son alternativas que tenemos. La ansiedad también se controla, en este caso de los gatos, con el caso de la pregabalina. Lo que más puedes observar es la ataxia transitoria, 58%, que fue un comportamiento un tanto leve. Ya los gatos que tuvieron sedación moderada, solamente fue uno en el estudio, que prácticamente fue con la dosis más alta, con 10 miligramos kilo. Entonces, regresamos al punto, menos dosis, menos efectos, más dosis, obviamente también los efectos tienden a magnificarse. Los gabapentinoides también se utilizan para el dolor crónico maladaptativo. Anteriormente nos decían, se llama dolor crónico porque ya pasaron 3 a 6 meses y no supiste controlar el dolor y por eso es que se vuelve crónico. Hoy día ya sabemos otra cosa diferente. Hoy día lo que sabemos es que se llama crónico maladaptativo porque no se ha resuelto la causa primaria. Y entonces, ¿qué crees? Que el paciente de OVH, ese que dijiste, es un gato, que no lo quisiste controlar, que lo mandaste a su casa, que el dueño trabaja todo el día y que de repente el dueño regresa porque ya te quiere funar en redes sociales porque la herida se abrió misteriosamente. Entonces, ese gato que se rascó la herida, que se mordió la herida, es por dolor, no es porque no tiene que hacer, ¿sale? Y si tiene dolor, entonces, ¿qué hacemos? Analgésicos. Pero a la mayoría de nosotros lo que se nos ocurre es el cono de la vergüenza. Y si no, ahora las pijamas, que yo digo que es como la camisa de fuerza, ¿no? Para que no se esté rascando, para que no se esté buscando. Entonces, son buenas herramientas, yo no digo que no, pero lo primero que tienes que pensar es que mi paciente tiene dolor. Y eso es lo que tengo que corregir. Si el paciente no tiene dolor, te lo juro que no se busca la herida, ¿sale? ¿Alguien de aquí ya lo operaron? ¿Ya entró a quirófano? ¿Y se ha mordido de la herida? ¿Se ha lengüeteado la herida? Porque seguro fue dolor, ¿sale? Entonces, mucho cuidado. En el caso del dolor crónico, decíamos hace un rato, tienes que acordarte del arco nociceptivo, porque este mismo paso, desde la transducción, transmisión, modulación, proyección y percepción, es lo mismo que vas a ver en el dolor crónico maladaptativo, y una de esas partes importantes es cuando ya tu paciente tiene dolor neuropático. ¿Vale? Y un paciente que tiene dolor neuropático, luego decimos, ay Diosito santo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y entonces la doctora dice, ¿los mejores analgésicos se llaman? ¿De cuáles? Los mejores analgésicos, ¿quiénes son? Los opioides, ¿no? Pues ¿qué crees? Que cuando tienes un paciente con dolor ya crónico, entonces ¿qué va a suceder? Que ese paciente puede desarrollar hiperalgesia por opioides, es decir, el opioide llamado morfina ya no le quita el dolor, sino que al revés, contribuye a que los astrocitos, estas células de la glía, empiecen a liberar glutamato. Y si se libera glutamato, entonces, ¿qué crees? El paciente ya no tiene ese nivel de dolor, ya va a tener más. Y le pusiste morfina, administraste morfina. Entonces, también hay que tener cuidado con este tipo de pacientes. Por lo tanto, entonces, lo que buscamos es evitar los fenómenos de hiperalgesia, pero también la sensibilización periférica, la sensibilización central, los casos de alodinia, que en realidad hemos dispuesto en un artículo que está en una revista ahorita del Sevier, está en dictamen, y también en cuanto salga, pues ahí lo compartimos, para que vean cuáles son las nuevas directrices para controlar el dolor que es crónico, ¿vale? Entonces, dentro de este dolor crónico, la verdad es que existe algo que se llama intervención farmacológica. Entonces, sabemos que los AINES, por ejemplo, pueden bloquear ciclooxigenasa, ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2. Hay AINES que son selectivos, hay otros que son no selectivos, hay unos que son preferenciales, ¿sale? Y hay AINES que ya salieron de la clasificación y se llaman AINES no ácidos, y ese es el caso del paracetamol y la neomelubrina, el metamizol sódico. Entonces, anteriormente, ¿qué fue lo que nos dijeron? No uses paracetamol en los perros, se intoxican. Bueno, yo te vengo a decir, sí, úsalo, ¿sí? La dosis terapéutica del paracetamol son 10 a 15 miligramos kilo, dosis terapéutica. La dosis tóxica son 100 miligramos kilo. Entonces, ¿dónde la estamos regando? La estamos regando con el propietario.
Porque si tu paciente es un chihuahueño que pesa 2 kilos y entonces el dueño salió corriendo a la farmacia y lo único que encontró fue paracetamol de 500 miligramos y todavía bien orgulloso te dice, ¿qué cree, doctor? Le di la mitad porque está chiquito, ¿no? Entonces, ¿cuánto le dio? 250. La dosis tóxica son 100 miligramos por kilo. Si pesa 2 kilos, con 200 miligramos ya lo dejaste full. ¿Sale? Eso es lo que hay que cuidar. Entonces, el paracetamol no es para prescribir en casa. El paracetamol es herramienta intrahospitalaria. Y hoy día en México tenemos paracetamol endovenoso y lo podemos usar dentro de cirugía. Pero ojo, otra vertiente, solo perros, los gatos no. ¿Sale? Pero ¿qué podemos hacer en el gato? La neomelubrina, el metamizol sódico, te genera una analgesia visceral excelentemente buena. Entonces, puedes tener alternativas que resultan ser baratas, sobre todo cuando tienes dolor de tipo visceral, ¿sale? Prácticamente. Entonces, la gabapentina ya comentamos, este amigo también, el tramadol, yo la verdad es que soy fan del tramadol. Sí, o sea, a mí me molesta cuando dicen, el tramadol no sirve en los perros. No, cállate, no sabes. Sí, o sea, aquí está mi estudiante de doctorado, Alejandro, ¿verdad que sí? El analgésico de rescate que utilizamos en el proyecto de investigación de su doctorado fue el tramadol. Y veíamos cómo les cambiaba la expresión facial a los perros, pero muchísimo. Y también, ya va a salir su artículo, el tercero, ¿no?, de tu doctorado. Ya el cuarto, fíjate, ya lo estoy haciendo menos. Entonces, pues la verdad es que el tramadol, yo digo que dolor visceral, muy bueno. Pero si es dolor articular, olvídate, ahí no te va a servir para nada, ¿sale? Entonces, en los gatos, ten mucho cuidado. En los perros, tienes que aumentar la dosis para poder promover que se forme un poquito más del metabolito M1. Yo actualmente estoy trabajando tramadol con 4 miligramos kilo, pero también ya viene el otro proyecto y aquí está mi otro proyecto, porque estamos usando en su tesis de licenciatura el tramadol en infusión continua. Entonces el tramadol en infusión continua, hasta ahorita lo que llevamos, ningún paciente ha requerido rescate analgésico. Entonces el tramadol sí puede ser una buena alternativa. Y ese estudio lo estoy haciendo más por orgullo, para decirle a todos así de, sí sirve, nada más que hay que aprender a usarlo, ¿sale? Bueno, entonces, tienes la amantadina, tienes la amitriptilina, tienes también el tapentadol, tienes el maropitán, que es otro proyecto de investigación que tengo ahorita. El citrato de maropitán en infusión continua en el modelo de ovariohisterectomía, tanto en perras como en gatas, precisamente para hacer una adyuvancia analgésica que vamos a comentar más adelante. Entonces, tienes muchas herramientas, sin embargo, también empiezan a aparecer algunos otros fármacos que ahorita están muy satanizados, que son los anticuerpos monoclonales, Librela y Solencia, ¿no? Ya ahorita, por ejemplo, también tengo mucho trabajo. Se me ocurrió meterme como editor asociado en una revista que se llama Frontiers in Veterinary Science, que es una revista suiza de alto impacto. Y ahorita estoy como editor de un artículo precisamente que reporta reacciones adversas musculoesqueléticas con el uso de Bedimbetmab, que es el dichoso Librela. Entonces, hay un sesgo en la investigación que tengo que discutir con esos autores y tratar de encontrar ese punto medio como para hacer el reporte de la reacción adversa, pero sin que se vea un sesgo de que muera Zoetis porque esto, porque el otro. Entonces, esas son las cosas que hay que modular, ¿no? Pero son herramientas que existen, pero esas actúan sobre un factor que se llama factor de crecimiento nervioso, y ese factor solo lo desarrollan aquellos pacientes que tienen osteoartritis. Entonces, deberíamos estar utilizando el fármaco para osteoartritis. ¿Cuál es el problema? Tienes un paciente con dolor crónico en donde ya todo te falló, inmediatamente te acuerdas, Librela. Oye, pero si le duele la víscera, ahí no hay factor de crecimiento nervioso. No importa, tú dale Librela, de algo le va a servir. Y no es cierto, y es ahí en esos casos donde vienen las reacciones adversas. Entonces, esas cosas son las que tenemos que ir viendo, ¿no?, con el desarrollo de algunas sustancias.
La analgesia multimodal me parece que es una de las mejores alternativas. Entonces, aquí tienes un paciente tomado de este artículo y es un paciente que probablemente tú lo has visto en la mesa de exploración de tu clínica. Un paciente que tiene orejitas dirigidas así totalmente planas, hacia adelante o hacia atrás, que tiene los bigotes encrespados hacia craneal, hacia adelante y un poquito elevados. Además está todo curvo, está protegiendo el área dolorosa, tiene falta de conciencia. Y entonces este paciente resulta ser que reportan que es un gato, es un macho politraumatizado de 2 años, que tiene signos de dolor neuropático incluyendo alodinia e hiperalgesia. Entonces, si tú lo agarras por encimita nada más y te dice que le duele, eso es alodinia, porque en ningún momento yo puedo considerar que si voy a tomar a un paciente así del hombro, me va a decir, ¡ay, me duele! Y va a ponerse a gritar, ¿no? Entonces, ninguno de ellos lo va a hacer, ¿sale? Eso es lo que llamamos alodinia y eso es lo que tenía este gato. Entonces, se realiza la corrección de una hernia inguinal bajo régimen analgésico multimodal donde se utiliza un opioide que se llama metadona. Pero ojo, si el paciente ya tiene hiperalgesia, la metadona es un opioide puro, puede generar más hiperalgesia por opioides, ¿sale? Eso ya lo comenté. Entonces, ¿qué crees? Que también trabajan ketamina, un catéter en la herida, analgesia epidural. En el postoperatorio se aplica una escala que se llama UNES-Botucatu y este gato tiene 18 puntos de 30, o sea, tiene dolor que es severo. Por eso es que no se mueve, por eso es que no quiere comer, por eso es que no mantiene una temperatura, por eso es que tiene tantos cambios de comportamiento y puede tener hipertensión, puede estar hiperglucémico, puede estar hipertérmico también del dolor, a pesar de que no se mueve, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la terapia se le agregan terapias no farmacológicas y estas terapias no farmacológicas entonces incluyen no nada más la metadona, la bupivacaína o un bloqueo de una fascia que se llama plano transverso abdominal, sino que se agrega pregabalina y se agrega también electroacupuntura, la terapia no farmacológica. Entonces, en la medida de lo posible, también va a salir un libro muy bonito allá en la UAM Xochimilco, donde me invitaron, y escribí un capítulo sobre terapias no farmacológicas que me ayudó aquí Alejandro. Y entonces hablamos sobre ozonoterapia, acupuntura, electroacupuntura, fotobiomodulación, hablamos de muchas cosas que pueden servir para controlar el dolor en cada uno de nuestros pacientes. Y fíjate bien cómo la escala del dolor de tener 18 puntos bajó a 7. Entonces, la terapia integral sí funciona y funciona mejor que los unifármacos. Entonces, lo que quiero llevarte con este caso, con este artículo, es decirte, los pacientes no necesitan un analgésico, necesitan 2, necesitan 3, necesitan 4. ¿De qué depende? De tu criterio médico, de tu exploración que vayas haciendo. De eso va a depender la cantidad de analgésicos que se puedan prescribir, ¿sale? Entonces, fíjate bien, 14 días después del ingreso, el gato ya levanta la cabeza, ya tiene las orejas más erguidas, ya no están planas, los bigotes ya son caídos, ya no están todos encrespados, ya no protege tanto la zona dolorosa, cambia su comportamiento y es un gato que a lo mejor ya te permite poderlos acariciar, ya te permite una amistad ese gato, ¿sale? Entonces, los tratamientos que son multimodales son muchísimo mejor. Los pacientes que tienen hernia de disco, abulsiones del plexo braquial, impacto de raíces nerviosas, malformaciones similares a lo que llamamos síndrome de Chiari, como puede ser el Cocker-Spaniel, esto en neurología, la verdad es que los gabapentinoides tienen la misma ventaja. Si nosotros logramos utilizar con gabapentinoides y bloquear subunidad alfa 2 delta 1, sustancia P, glutamato, glicina y neuroquinina 1, el paciente mejora mucho. Y estos pacientes probablemente que son candidatos para este tipo de dolor multimodal, entonces fíjate bien que hay mucha evidencia en donde los gabapentinoides por sí solos, te voy a decir que no funcionan, pero si el paciente tiene AINES y le agregas un gabapentinoide, mejora. Si ese paciente le agregas una terapia no farmacológica, mejora más.
Entonces, aquí están estos pacientes en donde están los AINES, en donde tenemos el caso acá de la eficacia de la combinación de pregabalina, lo dicen los coreanos, aquí si ustedes no saben coreano, pues créanme, ahí dice que funciona. Y entonces también tenemos esta parte en donde la pregabalina se puede combinar con algunos otros ansiolíticos, déjenme ver, monoterapia, aquí está, duloxetina, ¿vale? Entonces, aún cuando tienes otro tipo de ansiolíticos, también los gabapentinoides pueden funcionarte y te funcionan la verdad bastante bien. En veterinaria tenemos la amitriptilina, recientemente, por ejemplo, ya de uso veterinario tenemos la fluoxetina, ¿no? Con el laboratorio que se llama Inofarma. Entonces, ahí también podemos encontrar este tipo de compuesto. Entonces, una vista sagital de una tomografía axial computarizada con medio de contraste. Entonces, fíjate bien, toda la bóveda craneana, esto es el ojo, esto es prácticamente el paladar blando, aquí viene toda la cadena dentaria y entonces este es el cerebro, este es el cerebelo. Si somos observadores, entonces te vas a dar cuenta que este cerebelo está desplazado hacia abajo y se va a salir por este agujerito. Este es el foramen magno. El síndrome o malformación de Chiari es una hernia del cerebelo y duele muchísimo, o eso dicen, ¿sale? ¿Con qué se controla? Con gabapentinoides aunado a otra cosa. Entonces, este paciente fueron del artículo 2 gatos persas, 5 y 10 años, que tienen dificultad para poder captar el alimento. ¿Son agresivos? No porque sean agresivos, sino porque tienen mucho dolor. Pero además también son inquietos, cabeza y cuello en posición extendida, como si fuera un cardiópata, y ese fue el error que se cometió, hasta que vieron la ataxia crónica progresiva, el dolor cráneo cervical, y ya cuando salió esto, además de la malformación de Chiari, también tuvieron una mielopatía del lumbar 4 hacia sacro 1, y los pacientes también tienen alodinia. Luego entonces se somete a una resonancia magnética y efectivamente el cerebelo está fuera de lugar, ¿sale? Este es el cerebelo y eso es lo que se está herniando. Entonces, el síndrome de malformación occipital caudal o síndrome parecido a Chiari consiste en una ventriculomegalia. Entonces, por aquí, por este cuarto ventrículo, es por donde circula el líquido cerebroespinal. Si está dilatado, tiene más líquido, hay más presión intracraneal. Y eso es dolor de cabeza constante, 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 constante. Y si alguien ha tenido dolores de cabeza, ¿alguien tiene migraña, por ejemplo? ¿Qué se siente? Horrible, horrible. ¿Con qué te controlas la migraña? Cultura general, ¿eh? Tiene que tener cafeína y ¿qué más? Pues a veces combinado con paracetamol. Un AINE, un paracetamol o bien algo como ibuprofeno, etcétera. Bueno, apúntalo ahí en su receta. La metoclopramida es un adyuvante de la migraña y mejora el efecto analgésico de los AINES. Entonces, la próxima, bueno, ojalá y no tengan migraña, pero la próxima vez que suceda, 5 miligramos, 10 miligramos de metoclopramida y van a ver cómo mejora muchísimo, para que no tengan tanto dolor. Estos pacientes que tienen todos estos signos, la prednisolona, porque alguien dijo, es neurológico, es prednisolona, porque a lo mejor tienen encefalopatía o encefalomielitis granulomatosa y con prednisolona se controla. ¿Y qué crees? Que no, el paciente seguía convulsionando. Y si sigue con las convulsiones, bueno, pues entonces aquí lo que se hizo fue pregabalina, pero también se agrega el omeprazol. Y este es un concepto muy importante que quiero discutir. Se dice que el omeprazol es un fármaco que puede disminuir la cantidad de producción de líquido cerebroespinal. Pero ojo, si yo prescribo omeprazol oral, es un fármaco que es alcalino, va a llegar al estómago que es un medio ácido. Y entonces, como me traje algunos alumnos, y soy bien preguntón, Edgar, fármaco alcalino, medio ácido, ¿qué va a pasar? No se absorbe. Y entonces, ¿qué crees que va a pasar con el omeprazol? El efecto es local. Para eso está diseñado, para las gastritis. ¿Vale? Entonces, ¿qué tienes que hacer con el omeprazol endovenoso? Para que tengas ese efecto de que se reduzca la producción de líquido cerebroespinal. Si tú mandas un paciente neurológico con omeprazol oral, no vas a conseguir nada, más que no tenga gastritis. ¿Vale? Y esas famosas recetas que se reciben mucho de grandes hospitales de AINES con omeprazol,
Uy, esa es otra regadota, Sí, de claro. esas monumentales. Les platico, los AINES tienen un pH ácido, que si yo hago que el omeprazol se quede en el estómago, el pH del estómago comienza a elevarse. Entonces el AINE empieza a tener cambios porque ya no se puede disolver, ya no se puede ionizar. Y entonces si no se ioniza permanece más tiempo. El bloqueo de la síntesis de prostaglandinas quita el efecto citoprotector de la mucosa gastrointestinal, pero también favorece que bacterias buenas y malas comiencen a desarrollarse. Es más fácil que tu paciente tenga gastritis cuando agregas omeprazol a un AINE que sin él. Entonces no hagas eso, no lo hagas, ¿sale? Entonces hay disbiosis. También hay un artículo, está el consenso también de los fármacos para utilizarse sobre aparato digestivo, si quieren igual se los hago llegar, para que vean que estas interacciones suceden y se presentan muchísimo. Luego, el paciente que tiene osteoartritis, pues ya dijimos, lo que más se va a favorecer, pues obviamente es el Librela, el Solencia, pero como la patria es pobre, entonces ¿qué puedes hacer? Parches de lidocaína. ¿Sale? Hay de uso humano. Los parches de lidocaína te cuestan 100 pesos, 120 pesos. ¿Sale? Entonces es muy barato, te dura 8 horas. Lo retiras, dejas descansar, al otro día lo vuelves a poner sobre la parte dolorosa, sobre la rodilla, para que vuelvas a jugar fútbol y que no salgas con el pretexto de es que me jodí la rodilla. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? Fíjate bien, aquí hay receptores y por aquí vamos a encontrar uno que se llama péptido relacionado al gen de la calcitonina, está el de la neuroquinina, está el receptor N-metil de aspartato, pero también está el receptor AMPA y por acá encontramos el factor de crecimiento nervioso. Entonces, el que tiene osteoartritis se beneficia 100% de Librela o de Solencia, ¿sale? Si le quieres agregar un bloqueo con un local, si le quieres agregar alguna otra cosa como un gabapentinoide, les viene muy bien, ¿sale? Pero también no creas y no pienses y no sientas que Librela lo puede hacer todo, no, necesita también una ayudita, ¿sale? Y lo mejor son los gabapentinoides. El dolor oncológico por metástasis, por actividad tumoral, también se puede controlar con gabapentinoides, porque hoy día sabemos que la dexmedetomidina puede generar favorecimiento de metástasis. Sabemos que la ketamina, cuando se utiliza en dosis anestésicas, también genera que se favorezca esa metástasis. Entonces, si queremos evitar esos casos, los gabapentinoides pueden ser una excelente opción. Y en el dolor oncológico, también en humanos, existe mucha evidencia en donde también los antidepresivos se pueden estar utilizando precisamente para el control de ese dolor oncológico. ¿Sale? Les digo a mis alumnos que se muera de otra cosa menos de dolor. Y ahorita que estamos viendo terapia de fluidos, que se muera de otra cosa menos de hipovolemia, ¿no? Y así conforme avanzamos en los temas, que se muera de otra cosa menos de lo que estamos viendo. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Bueno, ¿qué crees? Que en humanos hay pregabalina que es tópica. No te la aconsejo, porque ¿qué pasa con los gatos? Y entonces al ratito regresa a consulta porque tiene lesiones de piel después de que se le aplicó esto. Entonces la pregabalina oral de preferencia, ¿sale? Y yo creo que hay campos de estudio que necesitamos cubrir. Y esos campos de estudio tienen que ver con la oftalmología, porque no hay ninguna evidencia, que es algo que quiero hacer, de dolor ocular que sea controlado con gabapentinoides. La teoría me dice que sí se puede. Pero en humanos hay muchísimo de esto, eficacia y seguridad de pregabalina en el dolor ocular, ¿sale? Entonces tienes eso. ¿Qué otra cosa hacemos prácticamente en humanos que no hacemos en veterinaria? Los gabapentinoides, por ejemplo, con un reemplazo de rodilla, ¿no? Con alguna prótesis también se puede hacer algún estudio en veterinaria. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que buscar en veterinaria, ¿no? Tratando de seguir el modelo de los humanos. Entonces, con respecto a los gabapentinoides, este sería el resumen del resumen. Como agentes únicos, son muy deficientes, siempre tienen que ir acompañados, son adyuvantes. Luego, pacientes con enfermedad renal, acuérdate que es posible la sedación y la hipotensión porque dependes de la eliminación de la creatinina. Luego,
La administración errática e inconstante requiere administración frecuente. Entonces, lo mejor es la pregabalina en contra de la gabapentina. Las dosis altas de pregabalina puede existir taquifilaxia, pero también hay más sedación, hay más ataxia, hay más efecto adverso. Y también es una droga de abuso, y no lo digo yo, aquí está el primer artículo, es una revisión de literatura sobre el riesgo de adicción en humanos, principalmente en veterinarios, curiosamente, para estarse drogando ahora con gabapentinoides. Se están mal viajando, ¿sale? Entonces, bueno, dudas, preguntas con estos gabapentinoides primero. ¿Algo que se quiera agregar? A ver, doctor. Una pregunta, porque eso sí se ha visto en humanos, pero por ejemplo el efecto oréxico. El efecto oréxico con la pregabalina se ha observado en el caso de los gatos. En los perros todavía hay muchas dudas al respecto, pero sí, es algo que sucede con mucha frecuencia. Por allá atrás, ¿alguien más? Mucho se decía de que la piel era, primero dijeron que era impermeable, luego después dijeron que era semi-impermeable. Y ahorita nos está diciendo que hay parches de lidocaína y que se pueden hacer otra cosa. ¿Lleva vehículo? Sí, pero el fármaco también cuenta. Entonces, para que un fármaco se pueda absorber, necesita ser liposoluble y además no ionizable. Si el fármaco es hidrosoluble como la ketamina, se le carga un vehículo que sea liposoluble para favorecer que pueda penetrar por diversas barreras. Entonces, por eso es que la piel puede ser una excelente alternativa para colocar a estos productos. La lidocaína es muy buena en los parches, pero también hay parches de buprenorfina, ¿sí?, que también podemos estar utilizando. Los de fentanilo, pues ya ni los recomiendo, eso ya no se puede, ya nos atiborraron el decreto y ya nos lo prohibieron. Pero sí hay otro opioide que resulta muy interesante, que es la metadona, y se puede conseguir en México con receta electrónica de la Secretaría de Salud. Y ese producto es oral, en México también hay inyectable y también hay parche. Entonces es una excelente alternativa porque además la metadona actúa sobre el receptor N-metil de aspartato. Entonces es un opioide que también tiene otra vía, que es un poquito lo que estamos haciendo con el tramadol, haciendo más estudios de farmacodinamia, y del tramadol ya se describe que puede actuar con el receptor N-metil de aspartato. Entonces sí funciona para ciertas cosas, no para todo. Y las pruebas ahora que nos hizo énfasis en las pruebas de creatinina. Años antes había la prueba de la depuración de la creatinina. Sí, claro. Ya no. Todavía hay laboratorios que la pueden desarrollar, y si no, la haces por separado. Mides creatinina sérica, creatinina urinaria, y se puede aplicar una fórmula. Sí, la normal. Y con eso puedes trabajar. Gracias. Sí, sí, sí. Bueno, nada más. A ver el tramador. Yo soy fan. Cuando tomé el diplomado con el doctor Iván Covici, Ajá. nos decía que es un pésimo transquirúrgico, que funciona muy bien postquirúrgico. ¿Qué opinas de esto? Por eso estoy haciendo ese estudio. La infusión continua de tramadol son 3 miligramos por kilo por hora. Y entonces, no lo digo yo, lo dice la experta. ¿Cómo están tus pacientes? Súper, ¿no? Y es más, lo que estamos haciendo con la tesis de acá de la doctora es, ya vi cómo funciona el tramadol, ahora le voy a agregar lidocaína en otra bomba de infusión. ¿Y qué crees? Que del anestésico cada vez uso menos. Mañana tengo una mastectomía, lo voy a hacer en infusión. Bueno, una mastectomía yo te diría bupivacaína en infiltración. Y si puedes hacer un bloqueo del plano abdominal transverso, te va a ir fabuloso en el posoperatorio. Y si no, el parche de lidocaína pegado en diversas zonas. La ventaja del parche de lidocaína es que lo puedes cortar. Eso no lo puedes hacer con el de buprenorfina. El de buprenorfina se aplica completo, ¿sale? Pero el de lidocaína sí lo puedes cortar. Si la mastectomía es radical, de aquí hasta acá, el parche lo cortas en 6 pedacitos y le colocas 6 pedacitos a la periferia. Y funciona muy bien, también. ¿Sale? Bueno, entonces, listo. Antagonistas, N-metil de aspartato. Ah, una, viene. Sí, doctor. Primero que nada, felicitamos por su excelente ponencia.
mencionaba usted, doctor, que la ketamina puede producir metástasis. Sí, ya lo había escuchado. En este sentido, el Soletil, la piletamina, también puede producir metástasis. También puede, porque existe una respuesta sobre el sistema inmunitario. Tenemos un artículo publicado sobre neurobiología del estrés quirúrgico. Es Open Access, también si quieren se los hago llegar. Y en el artículo estamos discutiendo precisamente eso, los disociativos, ketamina y tiletamina, reducen la actividad de los linfocitos NK, los natural killer. Y eso es lo que desencadena la primera respuesta para favorecer las metástasis. Gracias. Y la otra pregunta es, a mí me comentaban que ya traducido en mililitros la lidocaína al 2%, obviamente sin epinefrina, para ponerla en infusión, serían 4 mililitros en medio litro de solución Harman, que es la que ahorita se está usando más en veterinaria. Yo no me confiaba mucho. Yo utilizo bombas de infusión de jeringa. O sea, émbolo. Una jeringa que es presionada por un émbolo y que va suministrando minuto a minuto lo que se requiere. Sí, como se hacen humanos. Entonces, yo lo que le digo a la bomba de infusión en los trabajos que estamos haciendo, la lidocaína se utiliza de 25 a 75 microgramos por kilo por minuto. Microgramos, ¿eh? Ya, la última pregunta, doctor. Hace algunos años, pues los libros, cuando hablaban del dolor visceral muy severo, como la dilatación gástrica, por ejemplo, incluso algún profesor, el doctor Víctor Pérez, de allá de la FES, decía que el único aire que controla el dolor visceral era la meglumina de Flunixin. No sé qué opinión le merece la meglumina de Flunixin. Yo ya casi no la uso. La utilizo mucho, pero en caballos que tienen cólico. Es fabulosa. Pero en el modelo del perro y del gato me da una mejor analgesia, incluso el metamizol, que el Flunixin de meglumina. En las campañas, estas masivas, te empiezan a bombardear con algunos datos. Los AINES son fármacos que tienen efecto techo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un meloxicam, que la directriz está cambiando, a nosotros nos habían dicho 0.2 miligramos kilo y al siguiente día 0.1. Hoy día sabemos que el gato empiezas en 0.1 y al siguiente día 0.05. Y si tiene enfermedad renal, nos habían dicho, AINES no, ¿qué crees? El meloxicam 0.025, es decir, un cuarto, un quinto de la dosis y lo puedes usar. Pero también tienes otra característica. ¿Qué sucede con el efecto techo de los AINES? Si yo digo 0.1, el que yo le ponga 0.2 no me va a dar más efectos analgésicos, pero sí me va a dar más efectos tóxicos. Eso es lo que se llama efecto techo y lo tienen los AINES. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con estos AINES? Pues muchos de ellos lo que estamos haciendo es revisar las dosis para tratar de disminuirlas. Por ejemplo, en el caso del gato, el carprofen, que se utilizaba mucho en estas cirugías ortopédicas, también ha dejado de utilizarse porque antes la recomendación era cada 12 horas. Hoy día sabemos que el gato carece de una proteína que se llama UDP, uridín difosfo glucuronidasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el gato? Que el gato recibe carprofen, pero tendría que ser cada 36 horas. Ya no cada 12, ya no cada 24, como sucede con el perro. ¿Vale? Entonces, hay muchas cosas que están ahí ya cambiando y muchísimo. Bueno, entonces ahora sí, seguimos. Si no, no nos va a dar tiempo. Los antagonistas de serotonina y de la neuroquinina. Entonces, primero, ¿quiénes antagonizan a este receptor N-metil de aspartato? La ketamina, la amantadina, ¿y qué crees? Que empieza a aparecer otro bien viejo conocido. ¿Dónde has visto al dextrometorfano? En los jarabes para la tos. Pues, ¿qué crees? Es un opioide. Tiene efectos antitusivos, pero es un opioide. No tiene efectos sedantes y esa es su ventaja, a diferencia de la codeína. Si yo le doy codeína, sí genera sedación, pero el dextrometorfano no genera sedación, pero sí genera interacción con este receptor que está involucrado en el dolor crónico. Y es aquí donde también la metadona, que es un opioide, también se puede comportar de la misma manera. Entonces, si yo tengo posibilidades de bloquear a este receptor, créeme que más del 50% del trabajo está hecho. Y una de las alternativas es la ketamina. Y la ketamina es igual, en infusión continua.
Y entonces cuando nosotros hablamos de algunos otros que tienen efectos ansiolíticos, surge este que se llama amantadina. Y el manejo del dolor neuropático en el perro con amantadina también ha sido documentado. Y entonces, ¿qué crees? Que el modelo de gabapentina, que ya tienes la dosis, aquí está la dosis de pregabalina. Por ejemplo, en el perro se utilizan 2 a 4 miligramos kilo, pero en el gato es suficiente con 1 miligramo kilo para controlar el dolor neuropático. Entonces, la amantadina es cada 24 horas, pero también tiene el mismo defecto que la fluoxetina. Se tiene que utilizar con 2-3 horas de anticipación para que puedas gozar de esa ventaja terapéutica. Entonces, la amantadina tiene una vida media de eliminación de 3.5 horas, pero te otorga mucho tiempo para poder controlar. Entonces, a lo mejor alguien ya me captó la idea y dices, voy a utilizar amantadina en un modelo de dolor crónico y le voy a agregar un gabapentinoide. Excelente. ¿Sale? Ese paciente te lo va a agradecer. Entonces, la amantadina como tal tiene efectos complementarios sobre la osteoartritis, tiene reacciones adversas que prácticamente pues a lo mejor puedes convivir con ellas, porque tienes un gato que siempre ha sido flatulento, tienes un perro que siempre genera gases, tienes un perro que tiene heces blandas porque come pedigrí, come dog chow, come un montón de cosas, porque además tiene diarrea, tiene náuseas, porque en casa ya le dieron que las alitas, ya le dieron que otras cosas. ¿Sale? Entonces son reacciones adversas que ya conoces y que puedes convivir con ellas. Tal vez las contraindicaciones es lo que sí tienes que cuidar, el hepático, el renal, el cardíaco congestivo y aquel que tiene el efecto anticonvulsivante. Entonces hay mucha evidencia acerca de que la gabapentina junto con la amantadina o la amantadina sola pueden funcionar también para controlar el dolor que es neuropático. El dextrometorfano, que es el del jarabe para la tos, antagoniza receptores N-metil de aspartato y tiene efectos antihiperalgésicos similares a la ketamina. Y de hecho en pacientes que fueron hospitalizados, pacientes humanos, se observó que puede existir una reducción del consumo de opioides puros entre un 25 y un 29%. Porque ¿cuál es el principal efecto adverso de un opioide? Deprime frecuencia cardíaca, deprime la respiración, es un depresor cardiorrespiratorio. Si le das menos opioide, se vuelve menos adicto, pero también tiene menos efectos tóxicos. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí las dosis para perros. Te aconsejo 2.2 miligramos kilo endovenoso, 5 miligramos kilo por vía oral. En el caso de los gatos, 0.7 miligramos por kilo. La biodisponibilidad es muy poquita. Es decir, de la dosis que yo estoy dando por vía oral, solo el 11% llega a plasma. Eso es lo que significa ese dato. Entonces, ¿qué prefiero con el dextrometorfano? La vía intravenosa y por eso la dosis es menor. ¿Sale? Entonces, podemos tener estas alternativas. Sin embargo, mucho cuidado. El metabolismo es hepático por medio de glucuronidación. Entonces, el gato, por eso la dosis es muy bajita, muy pequeñita, para que no lleguemos a una sobredosis o una intoxicación en el caso de este pacientito. El dextrometorfano entonces tiene reacciones adversas como cualquier opioide, pero además de que te alivia el dolor neuropático, tiene efectos antitusígenos, tiene efectos incluso de tipo antidepresivos. Entonces hay diferentes evidencias en donde se ha utilizado al ratón como modelo biológico para controlar el dolor neuropático y se utiliza dextrometorfano comparativamente con oxicodona. Pero también cuando el paciente ya tiene hiperalgesia inducida por opioides, el dextrometorfano te permite rescatarlos para que vuelva a tener disponibles a esos receptores para que el opioide te vuelva a rendir un efecto favorable. ¿Sale? Entonces, los antidepresivos, aquí aparece la fluoxetina, la amitriptilina, y esto es un mecanismo muy clásico, porque estos fármacos tienen que ver no nada más con la serotonina, sino que también actúan sobre el caso de la norepinefrina. También tenemos alguna documentación que nos dice que sobre la dopamina, ¿no? Como buenos antidepresivos. Entonces, ¿qué sucede con estos fármacos? Bueno, pues que la fluoxetina, que es lo que más encontramos en veterinaria, alcanza niveles incluso en pulmones, en hígado. Se ha visto que en las ratas puede atravesar la placenta, tiene biotransformación en el hígado, y las dosis aquí están: perros, gatos, incluso también para aquellos gatos que tienen manifestaciones
pruriginosas, la fluoxetina también puede ser una muy buena alternativa para controlar a estos pacientes en particular. De tal manera que entonces esta fluoxetina pues nada más es el control del dolor neuropático, pero también te permite poder modular no solo agresión canina, sino también comportamiento en el caso de los gatos, para que puedas aprender a sociabilizar conductas que sean estereotipias, conductas obsesivo-compulsivas, la ansiedad, el trastorno depresivo. Solo vigila que vayas a controlar la reacción adversa. Si tienes la reacción adversa, reduces un poco la dosis. Ya no utilizas 1 miligramo, lo bajas a 0.8, lo bajas a 0.7 miligramos kilo, sobre todo con estos gatos, el himalayo, el siamés y el caso del birmano. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo? Que generes algo que se llama síndrome serotoninérgico, porque este síndrome es un síndrome en donde se inhibe la recaptación de serotonina. Entonces, aquí va consejo práctico. ¿Qué fármaco del cual soy fan interviene con la serotonina? Entonces, nunca me combines tramadol con fluoxetina, porque seguro vas a llevar al paciente a síndrome serotoninérgico. Es algo que hay que evitar. ¿Vale? Bueno, la fluoxetina entonces ha demostrado en muchos modelos. Tienes aquí el caso dosis ingeridas en pacientes que han sido sintomáticos o asintomáticos, que han desarrollado este síndrome serotoninérgico. Entonces, fíjate bien en qué dosis se utiliza. Tienes un rango de 0.4 a 1.5 miligramos. Estos pacientes recibieron 4.3 miligramos. ¿Sale? Aquellos que fueron sintomáticos recibieron 15 miligramos. Entonces, ¿qué pasó? Que a alguien se le olvidó, alguien se hizo cargo de la medicación en casa, se fue a trabajar, el que seguía dijo, no vi que le dieran su tableta. No importa, yo también se la doy. Y entonces de uno en uno vas haciendo más dosis y por eso es que se presenta. Y si no considera, ¿qué sucede con estos pacientes que recibieron tramadol? Porque a lo mejor fueron motivo de una cirugía. Y eso exacerba el síndrome serotoninérgico. Y así, también hay un montonal de evidencia en donde dicen aquí en gatos, principalmente, cuáles son todos estos casos en donde tenemos efectos ansiolíticos, donde puedes modular agresiones, donde puedes tener algunos otros efectos en donde la fluoxetina puede funcionar, pero también tienes estas reacciones adversas que ya comentamos. De tal manera que entonces también tienes otro muy buen caso que es la amitriptilina. Y la amitriptilina no está en veterinaria, es de uso humano. Y es prácticamente un ansiolítico que a lo mejor más de uno de los que estamos aquí puede estar consumiendo. Y que de repente el antropomorfismo te dice, pues lo que es bueno para mí es bueno para mi gato, ¿no? Y entonces ahí va sobre el gato, porque quieres manejar dolor neuropático. La amitriptilina, serotonina, noradrenalina, pero también actúa sobre alfa-adrenérgicos, N-metildeaspartato, sobre canales de sodio. Por eso es que genera sedación y una actividad anticolinérgica que puede ser central o periférica. Entonces, tienes aquí que vigilar también al paciente que es cardiópata, porque tienes anormalidades, tienes cambios del electrocardiograma, se generan intervalos PR prolongados, como si hubieras utilizado gilacina. Prácticamente lo mismo. Tienes efectos sedantes, tienes efectos gastrointestinales, náusea, vómito, tienes efectos hematológicos, como puede ser la supresión de la médula ósea, la trombocitopenia, tienes también por aquí comportamientos que están siendo afectados, tienes también reducciones de hormonas tiroideas en cuanto a su concentración. Pero invariablemente es un buen fármaco que si lo sabes utilizar, 0.5, 4 miligramos en el caso del perro, 3 a 4 miligramos, te puede dar muy buenos resultados para controlar la ansiedad o bien el estrés en este paciente e indirectamente el dolor postoperatorio. Entonces, en las nuevas guías estas para el manejo del dolor neuropático en el gato, aparece este árbol de decisión en donde te dice dolor neuropático, ¿dónde está el sitio anatómico de lesión? ¿Es periférico o es central? Y si es central, tu mejor opción son gabapentinoides. Pero si la lesión es periférica, probablemente lo que te voy a recomendar son ansiolíticos.
Y entonces, aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Que tienes que tener cuidado porque hay terapia de primera línea, hay terapia de segunda línea. La de primera línea, si la respuesta del dolor neuropático es osteoartritis, entonces lo mejor son anticuerpos monoclonales. Otra vez, Librela, Solencia. Pero si no me alcanza el dinero, pues entonces tienes combinaciones de estos de primera línea, combinaciones con ketamina, combinaciones con estos otros fármacos, como puede ser el caso de la amitriptilina, ¿vale? Y aquí, fíjate bien, los de tercera línea, viene un concepto bien interesante, porque ya te aparece aquí el CBD, el aceite de CBD, como tercera línea. Entonces el CBD tampoco es la panacea, tampoco es algo que llegó para resolvernos todos los problemas que tenemos. Hay que también aprender a prescribir el CBD, hay que aprender también a utilizarlo. Pero ¿qué crees? Hay otro fármaco bien particular que actúa sobre la liberación del GABA, pero también sobre canales iónicos de sodio. Y curiosamente es uno de los mejores anticonvulsivos, casi es tu primera línea. Y es un barbitúrico. ¿Cómo se llama? El fenobarbital. Pues ¿qué crees? Que el fenobarbital también es un adyuvante analgésico en el modelo de dolor crónico, neuropático, si se sabe utilizar, ¿vale? Entonces, puedes tener muchas alternativas también para esto. La amitriptilina alcanza concentraciones en 2 a 14 horas, entonces sí se requiere probablemente que el paciente tenga un ayuno, o si no puede tenerlo, bueno, también no hay mucho problema, pero sí requiere probablemente 4, 5 o hasta 6 horas para poder alcanzar un efecto como tal, ¿vale? Entonces, bueno, listo. Bueno, esto también ya lo dijimos. Y aquí está, ¿no? Algo sobre reacciones adversas de la amitriptilina que pueden encontrar prácticamente sobre gatos principalmente. Los perros son un poquito más resistentes al efecto de la amitriptilina. ¿Listo? Bueno, entonces, otro de los más famosos y que recientemente llegó a México, la trazodona. No está descrito, pero en el proyecto de investigación sí les puedo decir que la trazodona en los gatos genera catalepsia cuando el paciente se está recuperando de la anestesia. Llevo ahorita ya una buena cantidad de gatos, ya llevamos casi 40, yo creo, y como el 80% regresan en un estado cataléptico como si fuera Soletil, como si fuera ketamina. Entonces hay que tener cuidado también con la dosis que se utiliza de trazodona. Entonces, la trazodona es un antagonista de los receptores de serotonina, también puede aumentar los niveles. Tienes una reducción de la liberación de glutamato, pero este efecto también me trae a la cabeza una idea: no mezcles con tramadol la trazodona, porque va a ser más factible que generes síndrome serotoninérgico en estos pacientes. La trazodona también tiene efectos antihistamínicos, sobre todo sobre el receptor H1, pero también tiene efectos antiadrenérgicos sobre el receptor alfa 1 y además estimula la liberación de dopamina. Hasta donde me da mi conocimiento teórico, yo creo que la reducción de la liberación de este glutamato pudiera ser el responsable de la catalepsia que estoy observando en los gatos. En los perros no se presenta. Entonces en los perros puedes tener una muy buena alternativa. 1 o 2 horas antes tiene metabolismo hepático y tienes características farmacocinéticas. Fíjate bien, en vía oral en los perros tienes 84% de absorción, comparativamente con los gatos que puede ser entre 60 y 96. Este porcentaje depende de si hay o no presencia de alimento, porque la presencia de alimento te lleva a 60, si el gato está ayunado, entonces te puede llevar a un 96%. Otra cosa también muy interesante es que tienes aclaramientos plasmáticos que son así, de 11.15 mililitros por kilo por hora, lo que le va a dar la vida media de eliminación. Entonces fíjate bien, como en el perro tienes 160, 170 minutos, pero en el gato tienes prácticamente 5 horas. Entonces, eso también podría explicar por qué mi paciente tiene esa catalepsia y inmediatamente se le puede controlar, se le quita. Entonces, con el caso de la trazodona, puedes afectar también cognición, movimiento, estado de sueño, que también depende de las dosis. Y entonces, lo que más hacemos, por ejemplo, son 7 miligramos por kilo. Es lo que más hacemos.
pero en la literatura te encuentras 3 miligramos, te encuentras 5 miligramos, te encuentras hasta 2 miligramos, 1.9, y en el caso de los gatos 7 a 10. Lo que sí te recomiendan es que no sobrepases 75 miligramos por gato, porque entonces es donde viene un poquito el problema. Y no está en México, pero sí lo encontramos, sobre todo en Europa, el caso de la trazodona. Esta es la medicina del futuro. Ya ahorita contamos con un producto que se llama mirtazapina. La mirtazapina es un estimulante del apetito en el gato y lo aplicamos prácticamente sobre la mucosa del oído. Bueno, pues ahora la trazodona también ya está en una presentación así para generar el efecto ansiolítico, pero también el levetiracetam también ya hay presentación sobre mucosa ótica para controlar las convulsiones en el gato. Entonces ya no me voy a pelear con que ese gato salive, con que ese gato vomite, ya no me voy a pelear con esas cosas. La medicina del futuro está a la vuelta de la esquina y ya tenemos muchas alternativas al respecto. La sedación, la ataxia, taquicardia, la disnea, el caso de la diarrea, hipersalivación, la excitación paradójica, que esto